Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine, un programa que preparamos con todo el cariño para ustedes, los amantes del séptimo arte, de las películas, de los guiones, los actores, la dirección, todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo de entretención, información, análisis, en fin. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque, ¿cómo les parece que el próximo 14 de agosto se va a estrenar una película muy esperada para quienes somos hinchas del Atlético Nacional? La gente le dice la película del Nacional, pero no se llama así. Se llama Uno vuelve siempre, que además toma el título de una frase de una canción muy famosa que hizo Mercedes Sosa hace ya algún tiempo. Para hablar de Uno vuelve siempre y de las películas que le han gustado a su guionista y productor, tenemos como invitado a Mauricio Ríos hoy en nuestro programa. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Con mucha expectativa, pues, entonces, del estreno de esta película. Vamos a hablar de ella más adelante. No les voy a mostrar el tráiler todavía. Vamos un poquitico más adelante a verlo, porque a lo largo de este programa y con las películas que nos trajo Mauro para analizar, hablar de ellas, vamos a darnos cuenta qué lo motivó a hacer la película del Nacional, cómo está compuesta esta película, porque tiene una mezcla de géneros también bien interesante, y sobre todo, pues, cuáles son las expectativas con esta cinta. Mauro, ¿vos te acordás cuál fue o cuándo fue la primera vez que vos fuiste a cine? O sea, ¿cuál fue esa primera película que vos viste? ¿Te acordás? Sí, fue una Indiana Jones. Ya. La última cruzada. Ajá, Indiana Jones y la última cruzada. Y la última cruzada. Finales de los años 80, más o menos, por ahí. Yo estaba muy chiquito, pero tengo unos recuerdos, sobre todo del Teatro América. Teatro América, claro. Ahí nosotros vivíamos al otro lado de San Juan, una cuadrita arriba. Ahí en la 78 con San Juan. En la 78 con San Juan. Nosotros vivíamos en la 79, que uno entraba por San Juan y salía por la 78. Correcto, así es. Me acuerdo, pues, de ese teatro rojo que olía como a un lugar las sillas especial del teatro. Sí. Y ver esa escena famosa de El hombre penitente pasará, que es cuando él tiene que dar un paso para cruzar un abismo, ¿no? Así es. Me acuerdo mucho que fuimos con mi papá. Esa es con hermano. Sean Connery, tal vez. Sí, ya, sí. Creo que es cuando le curan como con agua sagrada una herida que tenía en el pecho. Sí, así es. Sí. Bueno, esa fue tu primera vez en el cine, o por lo menos la que te acordás. Creo que es como el recuerdo más vivo de la primera vez en el cine. Estaba muy chiquito. ¿Qué te produjo ese día? ¿Cómo saliste del teatro? No, pues como que era un lugar majestuoso, ¿no? Pues como que recordaba así como en este momento las luces, era un tapete rojo, me acuerdo, sillas rojas, y como que era un lugar para ver cosas importantes. Sí. Entonces seguro desde ahí empieza un llamado que uno a veces no tiene tan claro en su vida, pero como que en esos lugares donde uno se siente como que son unos templos, es tal vez donde está también la vocación de uno. Hay una mística, hay una cosa, y cuando uno va al cine, todavía hoy en día, cuando uno va al cine se presenta una mística, hay como un protocolo, cuando llega al cine y ve la sala, ve la pantalla en blanco y uno dice, ¿con qué me irán a sorprender? ¿Con qué me iría a sorprender yo en esta película? Siempre decimos al final, lo voy a decir hoy al principio, el cine se ve mejor en el cine. Entonces, es una mística especial para quienes nos gusta el séptimo arte, asistir a los teatros. Empecemos hablando entonces de las películas que nos trajiste. La primera película que vamos a presentar es una película insignia del cine colombiano. Rodada varios años, pero estrenada en 1998, porque yo, pues, me acuerdo que estuve en una de los rodajes ahí en la 70 de esta película y era el año 96. La película se estrenó en 1998. Famosísima película colombiana de el maestro Víctor Gaviria, tal vez su obra cumbre, diría yo, La vendedora de rosas, de 1998. Película protagonizada por Lady Tavares, Marta Correa, Milady Gil. Muestra la historia, o está basada en un libro de Hans Christian Andersen que se llama La vendedora de cerillas, o La cerillera.
Es una adaptación de este libro a nuestra realidad cotidiana, que desafortunadamente no ha cambiado, sigue igualita. ¿Qué te produjo esta película, Mauro? Mira, Juangui, pues yo estaba en el colegio, tendría 15, 16 años, y recordando como qué fue lo que me conectó tanto con la película. Yo no la vi en cine, yo la vi creo que después en televisión, al año siguiente, que la dieron varias veces. Claro. Y pues es una historia muy personal. Yo estaba entrando al mundo de la salsa, a escuchar salsa. Un tío vendía pues CDs, MP3, acaba de llegar un computador a la casa también. Claro. Entonces se podía escuchar la música ahí y estaba repasando como los 10 volúmenes de esos discos de la Fania. Y hay una canción que a mí me gustaba y todavía pues es como una canción insignia para mí, que es Marejada Feliz. Marejada Feliz. No sé por qué me gustaba o por qué me gustó tanto en ese momento, y pues yo la cantaba y los amigos como que todavía me recuerdan con esa canción, y cuando ven esta escena del Zarco bañándose, cantando Marejada Feliz. Eso fue como wow, como que hubo una conexión ahí tremenda, y pues cosas también de la adolescencia con cierta rebeldía o como diría, como superficialidad. Yo me empecé a como a identificar con el personaje, entonces en Messenger, que era este programa que en el que escribía, yo ponía la foto de perfil mía, era el Zarco, y ponía Marejada Feliz y demás, y como que hacía representaciones de él pues ahí en el colegio, haciendo como alusión a partes de la película, que fue una película... Es una película de la que no sabemos diálogos enteros. Claro, porque creo y se usan que, en la vida cotidiana. Y todavía, y creo que es la genialidad de la película, que fue muy disruptiva en su momento, de representar estos personajes y esa identidad tan de Medellín. Sí, claro. En una película de cine que uno tenía en su mente, que el cine era Steven Spielberg y fantasía, Indiana Jones, ¿no? Y ciencia ficción y superhéroes y todo. Los cazafantasmas o qué sé yo. Entonces cuando uno ya ve ahí reflejado estas otras historias como de tragedia, pero que tienen comedia, para mí fue como decir esto está muy cerquita de nosotros, y pues probablemente por eso me terminé apropiando tanto de la película, y siempre que me preguntan digo La Vendedora de Rosas por lo mismo, porque todavía hoy seguimos haciendo alusión a frases o recordándola, entonces pues como que por su propio peso siempre está presente en nuestras vidas, y pues a los que nos gusta el cine pues mucho más, y Víctor será siempre como el maestro, sí, por supuesto, sobre todo de nuestra generación pues. Este es puro neorrealismo colombiano, si lo llamamos de alguna manera. Este es el avance de La Vendedora de Rosas, gran película de Víctor Gaviria de 1998. Rosas, vendo rosas al amor. Ay, mira esa playita, como verme ahí. Rosas. Vea, ya son las 12 en punto, ya estamos 24. Está muy china, me la regalar. ¿Y qué dice aquí tú? Venga, ¿usted qué hace por aquí? Yo lee la casa. En el jardín de tu casa. Pero es que usted tampoco tenía por qué pegarme por un hijo de puta grabadora. Dígale que usted nos pegue. Nos pega la hombre vía hijo de puta careculo. Se llama malparía. Colgón. Tranquila, mami, que usted también es amiga de nosotros. ¡Ay! ¡Porque un beso no real! ¿Sabes qué? No me trae lo mío a las 8, la mato. Si usted fue el que me lo Como dio. lo oye, la pego. Yo pasé 24 en la calle porque en la calle muy feliz. Chica, ¿me va a hacer un gol conmigo? Necesito una platica. Sí, la plata. Vamos. Sí. Mamá le dejó aquí la plataca para que comprara el revuelto para el almuerzo. ¿Usted qué ha comprado? No ha ido, ¿por qué? ¿Me da cascaro o qué? ¿Qué hizo la plata? Me la meca, tiene cositas. En el jardín de tu casa.
Tremenda película, ha marcado la vida de pues, todos los países que hemos visto esta película. De una u otra manera nos sentimos identificados con esa cotidianidad. ¿Cuándo sentiste el llamado del cine, Mauro? ¿Cuándo dijiste, yo quiero hacer cine? Ve, yo no lo tuve como tan claro, la verdad. Yo me di cuenta primero que no me sentía bien o mi perfil no era ser empleado de una empresa. Claro. Yo trabajé en mercadeo 3 años y medio y dije, no, lo mío es más como algo más de la calle, pues, o emprender. O más artístico de pronto. Pero no lo tenía tan claro en ese momento. Yo pensaba que lo artístico era un hobby. Mi hermano, que es director, músico, diseñador gráfico, guionista, pues desde chiquito así ha compuesto canciones, canta, escribe cuentos. Ajá. Entonces yo decía, no, pues ya el de la casa, el artista es él, yo no puedo. Se va contando uno como esas historias y pensé que era un hobby, pero siempre que lo acompañaba él como a su trabajo, él trabajó muchos años en estudios de grabación de audio, sentía lo mismo, como un templo, como un lugar donde me sentía muy cómodo y quería entender cosas y al final yo grababa cuñas, jingles y demás. Tuvimos un grupo de música con otro amigo que se llama Nico Ramírez, que hoy está en el proyecto de la película de Uno Vuelve Siempre. Ya. Pero lo veía como un hobby. Ajá. Entonces se fue dando como poco a poco. Camilo también renunció a su trabajo porque quería pasar de hacer audio a hacer video. Y en ese camino yo fui entendiendo pues como más el video desde la parte administrativa, que es lo que estudié pues. Y en ese momento dije, bueno, ya voy a estudiar cine, porque era una incógnita, era como que yo entraba a las películas y no recordaba cosas, entonces siempre le preguntaba a Camilo y empecé a estudiarlo con Víctor Gaviria en Bellas Artes en Ayacucho. Bueno, pero entraste por la puerta grande, pues. Sí, era un diplomado muy bacano que había allá. Había módulo de dirección, producción, guión, dirección de arte. Y ahí empecé como a entender que tal vez este oficio era donde me iba a sentir más cómodo, pero lo que hacíamos era video, pues hacíamos video o publicidad. Hicimos por 10 años y todavía seguimos haciendo, pero como con ese sueño de llegar a hacer cine, pues en algún momento. Cine de verdad, el grande, largometrajes. Claro. La segunda película que nos trajiste, Mauro, es una película asiática. Es una película del año 2000 del gran director Wong Kar-wai. Se llama In the Mood for Love. Aquí la bautizaron Deseando Amar. Dicen que es una de las películas visualmente más bonitas de la historia del cine, inclusive. Este cine asiático es muy particular porque pues cuenta unas historias, se toma su tiempo para contar las historias, ¿cierto? No es la agilidad a la que estamos acostumbrados del cine occidental, por ejemplo, los planos cortos, los diálogos rápidos, intensos. Esta es una película contemplativa en cierto punto. Hay unos diálogos muy muy intensos entre los dos protagonistas. Es una pareja que se junta por una circunstancia. Resulta que a cada uno de ellos les están siendo infieles sus respectivas parejas. Y si ellos son vecinos, entonces se encuentran y dicen, hombre, pues, ¿qué hacemos aquí? Entonces ellos deciden establecer una relación también y se hace una historia de amor bien bonita. ¿Por qué te gusta tanto esta película, Mauro? Como te conté, pues yo llegué tarde al cine, pero no tengo afán. Claro, digamos eso es lo bueno. Lo lindo de este oficio es que uno se puede dedicar el resto de la vida a hacerlo. Claro, a desatrasarse. Como que no se vuelve uno obsoleto, por el contrario va ganando experiencia. Y hablando de lo que decías de este cine contemplativo, con amigos que a veces les recomiendo estas películas, dicen como no, pero es que es muy lenta. Eso tan lento. Y al final no hay películas lentas, sino espectadores con afán. Correcto. Es decir, cada película tiene un pacto muy claro, pues, o en esos, yo siempre digo a los amigos, si no te la vas a ver, salite en los primeros 15 minutos, no te salgas al final. Pues porque ya en los primeros 15 se presentaron el universo, los personajes, ya hicieron un pacto. Ya le mostraron, pues... Ya te dijeron de qué se va a tratar y cómo va a ser. Y pues había escuchado mucho de este director y nada, pues como que me gusta
sin investigar mucho, ver las películas. Yo normalmente no veo trailers porque no me gusta predisponerme. Ya. Me tiro a la sala de cine a verla. Ah, Pues. sí, sin mente. Sí, porque para eso, Sin predisposición. exacto, como para disfrutarla tal cual es. Ajá. Y me pasó que esta película empieza con esos créditos en chino, En pues, chino, o no claro. sé en qué idioma es, Sí. creo que chino, pero con un vals, como con una música que la hace también muy cercana, y empieza uno a ver esta historia chiquita que es literalmente Sí. en unas escalas estrechas, en unos apartamentos estrechos, en unas vidas pequeñas. Sí, un poco sofocante. Sí. Sí. Y cómo se encuentran estos dos personajes y lo que decías de la belleza, de la paleta de color, de los trajes de la Fotografía protagonista, linda, el que es vestuario. súper linda siempre, Sí. como una Sí, princesa. ella es como una geisha así hermosa. Exacto, y este divina, es sí. un trabajador, pues... Un obrero, sí. Un oficinista, obrero, un pues oficinista. tal vez. Sí, sí. Y a mí esas historias que se vuelven grandes desde lo cotidiano me gustan mucho. Me gustan las historias de amor, me gustan las historias que van lentas y que se disfrutan como cada palabra, cada paso. Creo que por allá luego entran unos boleros y eso volvió y Sí. me sorprendió. Yo decía, Así pero es. ¿cómo alguien que está narrando una historia en Asia, creo que Al es otro como lado del cerca de mundo. Hong Kong, ¿o no? Es Hong Kong o Taiwán, una cosa Algo así. así, sí, sí. pone un bolero que es la música romántica por excelencia para nosotros los latinos? Los occidentales, sí, los latinos de hecho. Entonces eso me generó una conexión muy bonita y ahí aprendí como que lo que yo busco en las películas es que le den a uno un abrazo Que lo acompaña. que lo acompaña en los días posteriores incluso, como que me Claro. doy cuenta del poder de una película. Cuando te quedas pensando en ella varios días. Claro, como que a los días estoy en un taco y estoy pensando, quiero escuchar la música o quiero ver otra vez una escena Ahí es donde valió la pena la película. Ahí Me es pasa donde- exactamente igual. donde uno dice, no son los 90 minutos, sino como eso que te abraza. Como el por unos reflejo de días. la película, lo que quedó, los recuerdos que se le vienen a uno a la mente. Esta película es muy valiosa, pues me quedé acordando de ella, la historia, uno se pone en el lugar del guionista, cómo hizo para escribirla, o sea, cómo sería ese proceso de construcción de la escritura de la película, de los personajes. Las películas que lo dejan pensando a uno le marcan la vida, esta es una de ellas. Este es el avance de Deseando Amar, In the Mood for Love, película del año 2000 del director Wong Kar-wai. Le soleil apparaît, un autre jour, justement comme hier. Du sourire d'un poupée, des caresses sans amour. Cette vie-là ne m'a rien apporté. Deseando Amar, una película cuyo rodaje tardó 15 meses, pero el director la estaba editando hasta pocos días antes de su estreno. Es una de las curiosidades que tiene esta película. ¿Se te hace familiar eso, Mauro? En este momento bastante En este familiar. momento bastante, porque Mauro me decía aquí fuera de cámaras que
todavía están terminando la película, que de Uno Vuelve Siempre. O sea, le faltan unos planitos, la están editando, se estrena ahora el 14 de agosto, porque él nos va a contar ahorita más adelante cómo fue este proceso de construcción de la película. Mauro es el guionista y productor de Uno Vuelve Siempre, una película que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses cuando se estrene. Pero vamos a seguir hablando de sus películas favoritas. Hace poquito les presentábamos esta que viene acá. Es una película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 2009. Una película argentina del director Juan José Campanella, protagonizada, como digo yo, Mauro, siempre, por el 99% del protagonista de las películas argentinas, Ricardo Darín. Sale en todas las películas argentinas. Claro. Ricardo Darín protagoniza esta película que tiene un flashback hacia el año 1974. Se está investigando un crimen que sucedió 25 años atrás, 2009, 1974, y hay una historia de amor ahí un poco no correspondido, una historia de resiliencia, de espera, de paciencia, y tiene un par de diálogos memorables esta película. Un par de diálogos, no, un diálogo y un plano memorables esta película. Ese diálogo de uno puede cambiar de todo, de mujer, de casa, de ciudad, de trabajo, pero no puede cambiar de pasión, no puede cambiar de equipo de fútbol, ¿cierto? Tiene toda la razón. Así es. Tiene toda la razón. Y la segunda es el famoso plano secuencia de la llegada de la cámara hasta un estadio por la parte de encima donde está jugando un partido del Racing Club de Avellaneda, y llegan a buscar a una persona que está en la tribuna. Este pues uno de los planos más estudiados, ensayados de tal vez el cine moderno, y es un plano memorable, dura de hecho varios minutos, entiendo que dura este plano. ¿Por qué te gusta tanto El secreto de sus ojos? Es otra de esas películas que deja un abrazo muy grande. Y tiene estas frases geniales, la forma en la que encuentran al asesino, es precisamente porque no puede cambiar de pasión. Entonces es muy rico ver cómo se va desarrollando el caso. Y ahora que mencionabas ese plano secuencia, recordé por qué me gustó tanto, y es que pues yo fui barrista, fui a la barra de Nacional sin ser de la barra, pues, del sur, me aboné a Sur varios años, también en los 15, 16, hasta los 18 creo, y era por primera vez ver llegar a una cámara o el cine a la barra y uno verse dentro de la barra alentando y tal, y luego esa persecución pues por las escaleras y demás. Pero más allá de eso, también hay una historia como personal del día que vi la película, que recuerdo que estábamos acá en elecciones y, como siempre me pasa, no ganamos, o no gané yo. Y curiosamente en el cine esta película me hizo llorar una parte que no me lo esperaba, que es la despedida en la estación Retiro. En la estación del tren. O sea, pero ¿qué me está pasando? Aquí está votando seguramente una tusa distinta, pero la película, pues por supuesto, te logra conmover un montón, y siento que este thriller, que también veía mucho uno en otro cine americano y tal, y que había leído en Poe, que es como el maestro o el creador de la novela negra y de las historias de detectives, verlo en una versión latinoamericana también lo acercaba a uno mucho a cómo estos personajes iban descubriendo las pistas desde un punto de vista ya más latino. Pues. Sabes que esa conexión es muy particular, porque Lina Pérez, que estuvo acá con nosotros de Emotion, nos decía lo mismo. Ver eso en español es muy distinto y es muy sobrecogedor, nos decía. A mí me llamó la atención de esa película eso, que veía las historias de detectives, acostumbrada al cine norteamericano, verlas en español era muy, muy distinto. Totalmente. Eso fue lo que los llamó a ella la atención. Vamos a ver el avance del secreto de sus ojos, está por ahí en una plataforma, por si la pueden ver, si no la han visto, para que la vean. Película latina, suramericana, argentina, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, año 2009. Este es El secreto de sus ojos.
Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Hasty, la nueva secretaria del juzgado. Señor Espósito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Y hace 25 años que me contestó lo mismo. Dejaba, fue otra vida. Ahora quiero entender todo. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? Quiero escribir sobre la causa de Morales. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Están en estado de amor puro. No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Sabes quiénes son? Mike Hammer, boludo. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. ¿Le puedo pedir un favor? No se meta. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. No piense más. No piense más. No se debe nada, tío. Lo que tomo yo, lo pago yo y vos lo sabés. Los ojos hablan. Pánfilo. Medellín no se recorre solo con los pies, se camina con el alma. Es una ciudad que se ha contado 1000 veces, pero que aún guarda relatos escondidos en las esquinas de sus barrios, en la sonrisa de su gente y en la música que baja con el viento desde las montañas. Aquí cada calle tiene memoria, sonido. Cada graffiti es una crónica y cada viaje es una nueva oportunidad de enamorarse. Medellín no solo es un destino, es un relato vivo que te invita a escucharlo, a sentirlo. Vamos a contar tu historia, la historia de tanta gente buena como vos. Esta es la película de Medellín. ¿La hacemos juntos?
Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy estamos hablando con Mauricio Ríos, guionista y productor. Junto con su hermano hacen cine. Su primera gran obra, digamos, o como la que los dio a conocer, es un documental. Es un documental que sigue la primera gira que hizo Camilo Echeverry, cantante pues conocido popularmente como Camilo. Lo van siguiendo por varias ciudades, países inclusive, donde se presenta y hacen un documental. Casi que abrieron la brecha para estos documentales nuevos que estamos viendo de los músicos en sus giras, en fin. Mauro, ¿cómo se les ocurrió la idea de hacer el primer tour de mi vida? Bueno, eso viene también de un proceso, creo yo, de nosotros en publicidad siempre trabajamos creando los conceptos. Digamos que a diferencia de las agencias que trabajan con productoras, nosotros atendemos todavía a los clientes directamente, entonces siempre tenemos control creativo. Y luego entendimos que esa es la etapa de desarrollo, ¿no? Entonces llegó esta oportunidad por Nico Ramírez, el amigo músico que te contaba ahorita, que es productor de Camilo. Ajá. Cuando apenas estaba empezando él y nos decía Nico, yo creo que aquí hay un montón de historias para contar, entonces conocimos a Camilo, como entendiendo para dónde iba él, le propusimos primero hacer una serie para redes sociales y le gustó, hicimos como buen clic. Sí. Pero a los meses salió de gira y ya estando en la gira, pues a días previos nos pidió los visuales, que son estos videos que acompañan el concierto. Entonces ahí empezamos a trabajar y a conocer al equipo, al manager, a Eva Luna, etc. Hicimos buen clic y fue muy curioso porque nosotros teníamos un paseo a España y ellos estaban de ir en España y nos dijeron vengan a Sevilla, que queremos contarles, queremos que hagan un documental de esta gira. Y pues la idea era ver también los visuales que habíamos hecho en vivo, ¿no? Sí, al aire, claro. Sí, entonces, pues nada, tomamos un desvío, fuimos a Sevilla y ahí literalmente recibimos el brief, pues porque fue conversar con el manager, con Camilo. Entramos al camerino, vimos toda la parte detrás de él, luego salimos a ser un artista nuevo, estaba lleno, pues como toda la parte lateral de un estadio en Sevilla. Sí. Es una ciudad importante, pues no es tampoco Madrid, ¿no? Claro, o sea, claro. Para un artista nuevo, o sea, aquí hay un fenómeno tremendo. Sí, sí, hay potencial. Y a partir de ahí ya empezamos a desarrollar la propuesta y nos dimos cuenta que eso que llevamos haciendo 10 años funcionaba también para hacer cine, pues, o para hacer documentales. Bueno, pero ustedes presentan el documental de El primer tour de mi vida y se ganan el Grammy Latino, entiendo, a mejor documental, pues musical. Sí, sí, eso fue una locura. De hecho, me acuerdo en esa conversación, en la primera yo le decía al manager, ¿esto para dónde va? Pues porque nosotros partimos más de lo narrativo que desde la producción. Entonces le decía, pues yo te puedo hacer esto con celular, si va para un canal... o querés que sea más cinematográfico. Y me dijo, no, vamos en formato cine. Y yo, ¿qué plataforma va? No sabemos todavía. Y al final terminamos debutando en Max, como se llama hoy, sí. Que pues para uno como creador estar en una plataforma de estas con las grandes ligas. Para mí ya era el premio. Sí, sí. Y luego, por supuesto, Camilo pues es un artista muy relevante. Claro, ya súper conocido. Entonces no sabíamos que íbamos a participar en los Latin Grammy. Terminamos ganando, creo yo, porque... Y subiste allá a recibir el premio y toda la cosa. Pasó una cosa muy curiosa, es que Camilo en ese momento no estaba en la ceremonia, pues es una ceremonia previa pues, sí, como a los grandes que se entregan en directo y subimos nosotros a recibir el premio. Entonces también fue surreal, pues, la verdad. Sí, la verdad. Ahí ya de ahí para atrás. Como sacado de contexto. Sí. Rueda de prensa, fotos con otros artistas. Jamás te imaginaste, pues, en esas. Estaba Dante Spinetta, de Ilia Kuriaki, que es un ídolo nuestro. Claro. Con quien nos tomamos fotos el día de las nominaciones, que le entrega una medalla, y él ganó después y llegó allá. Sí. Entonces nos volvimos a tomar otra foto con él. Un montón de cosas muy bonitas que para nosotros fue o es la entrada al mundo del cine. A nosotros no, hay gente que ha hecho muchas más películas y nosotros ya estamos pues como que
con un recorrido de 10 años apenas empezándolo a hacer y lo vemos como muy bonito, un gran premio, además de la música, para entrar al mundo del cine. Sí, no, por supuesto, pues esto es una credencial grande que les dan acá. Total. Es que yo me gané el Latin Grammy a Mejor Documental, eso pues lo cuentan poquitos. Sí, así es. Este es el avance de Camilo, el primer tour de mi vida, que orgullosamente lo hacen este par de hermanos paisas. Mauricio está hoy con nosotros. Vamos a ver el avance de esta producción. El primer tour de mi vida de Camilo Echeverry, este famoso cantante colombiano, del que se hizo este documental. Entiendo, Mauro, que algunas de las escenas las hizo la propia Baluna, de las grabaciones. Claro, había un montón de material de archivo. Ellos tenían 3 años de material de archivo y parte de traernos al proyecto era cómo darle forma narrativa a eso. Y Baluna también pues era o es una persona que toma muchas decisiones importantes en el proyecto de Camilo. Entonces con ella también y con Camilo y con Pepo, el manager, hubo muy buenas conversaciones sobre el documental. Entonces ustedes también estaban en la gira, o sea, ustedes viajaban con ellos. Claro, nosotros estuvimos en Estados Unidos en varias ciudades grabando partes del documental. Luego en Bogotá grabamos 2 noches de concierto con 5 unidades de cine. Éramos 70 personas y me decían, ¿pero por qué 70? Porque vamos a hacer un documental de este concierto de esta noche. Y terminamos en Argentina, como para terminar de grabar entrevistas y detrás de cámaras. ¿Y cómo, aquí me estaba pensando, cómo fue ese proceso de visualización de todo ese material, de decir, va este, después va este, o sea, no sigue la secuencia de la gira? Ahí lo primero que hacemos es escribir una escaleta y es lo que conversamos con ellos de, miren, nosotros, si ustedes ven el documental, incluso tiene como al final 5 capítulos, ¿no? Porque es que el show es el mismo, ¿cierto? Sí, claro. En todas partes es igual el show. Y tenía 64 conciertos y teníamos material de los 64. Claro. Para mostrarle a la gente pues, el tamaño de la gira, de una primer gira de ese tamaño, literalmente. Pero el guión siempre ha sido nuestra guía, literalmente también. Entonces era fácil encontrar qué material servía para narrar este capítulo o cuál no. Porque si uno no tiene esa guía clara, todo le sirve y terminas haciendo como un salpicón ahí. Pues, un salpicón de anécdotas. Sí, claro. Entonces ellos nos decían, ay, mira, en tal parte pasó esto fue súper charro y no sé qué. Pero cuando ya uno lo contrastaba con la historia, decíamos, no casaba. Esto no cabe. O acá hubo un problema y no sé qué, y hubo ciertas lágrimas y tal, como que este documental no es dramático, es un feel good, es una gira musical, es cómo se arma el equipo, etcétera. Entonces, claro, pues esa también una forma de argumentar y mantener la obra clara con base en lo que habíamos escrito. Claro. Bueno, entramos en materia, a lo que vinimos. A este par de personajes se les ocurrió hacer una película del Atlético Nacional. Se llama Uno vuelve siempre. ¿De dónde surge la idea de decir, vamos a hacer una película cuyo protagonista sea el equipo más reconocido de Colombia o más ganador, por lo menos? Sí, a ver, pues lo primero es como hinchas y lo segundo es por también una cercanía con las directivas actuales, donde pues, soy amigo de Sebastián, el presidente, estudiamos juntos en la universidad. Ah, bueno, eso ayuda. Claro, y cuando él iba a entrar, me llama, él trabaja en El Éxito, me llama y me dice, voy a ser el presidente de Nacional. ¿Qué pensás? Y fue una conversación muy bacana. ¿Qué me recomendás? La primera media hora yo dándole argumentos de por qué no era una buena idea y la segunda media hora él explicándome por qué sí era una buena idea. Y me dijo, quiero que me ayudes. Entonces lo primero que hicimos fue un video de presentación de Sebastián, muy sencillo, pero que explicaba que un hincha se estaba volviendo presidente, que era lo que la hinchada estaba requiriendo o demandando en ese ese saliera momento. Pues de las bases de la hinchada. Y de ahí seguimos como con una conversación
de qué más historias podemos contar. Y claramente en ese cambio hubo una promesa que era el Volveremos, que es también una canción de la barra, pues, ¿cierto? Y al final del semestre, cuando yo veo que Nacional clasifica a la final de Copa y a la final de Liga, claro, que digo, los aquí puede pasar, donde ganan las dos. Un grito grande de volvimos. Entonces yo los empiezo a llamar y a decirles, oiga, aquí teníamos como varias ideas sobre la mesa y les dije, desechemos todo eso, aquí hay una película. Y al final, por allá en enero, después de haber logrado las 2 copas, yo veía comentarios en las redes sociales, pues como hilos, de los hinchas diciendo, este semestre de Nacional fue de película. Y hacían como un repaso por los hitos. Pasaron muchas cosas, hubo cambio pues, de presidente, hubo cambio de técnico, hubo sanciones de la DIMAYOR, hubo VAR polémico, hubo clasificaciones dramáticas de último minuto. Hubo de todo. Hubo de todo, entonces no era que a mí se me hubiera ocurrido hacer una película, sino que ya la película había sucedido. Claro, la película te estaba llamando. Claro, y el fútbol, para los que nos gusta el fútbol es dramático en sí mismo. Por supuesto. Un partido es un drama. Por supuesto, es y una historia. Un torneo puede ser tan dramático como el que tuvo Nacional. Entonces, en enero empezamos a conversar sobre la película y recuerdo que al día siguiente yo estaba en mi casa normal y empiezo a ver renuncia Juárez. Digo, no, esta película todavía se está escribiendo. Esperemos a ver qué pasa. Claro, una historia en desarrollo. Porque literalmente terminaba en diciembre con 2 copas y hasta ahí iba la película. Y listos, nadie esperaba que se fuera a ir Juárez, por ejemplo. Absolutamente nadie. Y entonces esperamos a que sucediera el cambio y ver si Gandolfi iba a lograr ganar la Superliga o no. Entonces ya se volvió al final la película del tricampeonato y con unos tiempos absolutamente vertiginosos. Claro. Razón por la cual Camilo, mi hermano, no está aquí, estamos terminando. Están montando la película. O sea, venía o terminaba la película, básicamente. Y pues creo que era una idea no necesariamente buena porque se me hubiera ocurrido a mí hacer una película de Nacional, sino porque valía la pena contar la historia. Claro. Entonces, esta película tiene varias narrativas, ¿cierto? Es un documental, podríamos llamarlo. También tiene algo de drama, tiene actores naturales, actores profesionales, tiene de todo un poquito. Y tiene los protagonistas de la realidad. Hay testimonios de Pacho Maturana, hay testimonios de Edwin Cardona, hay testimonios de David Ospina, de los inversionistas, los Ardila, está Fermani, que es el director deportivo, tal vez del Atlético Nacional, el actual técnico Gandolfi. Entonces tenés esas, no sé, 4 o 5 posibilidades. ¿Cómo juntan eso? ¿Cómo es esa amalgama ahí? Mira, Juan, y lo primero es que no queríamos hacer un documental convencional deportivo de archivo y entrevistas, porque soñábamos que es lo que se suele hacer. Y que sigue funcionando, pero queríamos rendirle un homenaje a los hinchas y que pudieran ir a la sala de cine. Entonces nos empezamos a preguntar cómo hacer para que esta audiencia se metiera a una sala de cine a ver una película. Y lo primero fue plantear unas representaciones de 5 hinchas a partir de un estudio de Nacional para ver unos perfiles más amplios. Uno cree que el hincha es el barrista o el que va al estadio, pero hay un espectro muy amplio y de distintas edades. Hay algunos hinchas que no volvimos al estadio, pero igual sufrimos lo indecible, pues en el televisor, con amigos viéndolo, en sitios públicos. Y que todos son hinchas. Por supuesto. Entonces ahí empezamos a diseñar como unas historias de estos 5 hinchas que estaban desilusionados y que vuelven a conectarse con su fuente de alegría. Y pensábamos que iba a ser un poco como de ficción, ¿no? Como para meterle un ingrediente. Pero al final, mientras escribíamos la escaleta y cuando ya íbamos pasando al guión, empezamos a ver como la fuerza que tenía cada personaje, cómo se podían empezar a entrelazar las historias de estos hinchas a través del club, y termina siendo
un híbrido, o sea, no es un documental con un poco de ficción, sino que es como una película de ficción con documental. Y fue literalmente un ejercicio de tablero, como en película de thriller, Sí. pues y como lo escriben No, y la línea los de guionistas tiempo y todo, y normalmente, ¿no? aquí pasa esto, y acá Con pasa esto, post-its. y acá... Sí. Entonces, cada color era un personaje para entender en dónde entraban, porque el reto del tiempo también nos exigía tener un diseño muy claro de dónde teníamos archivo de la televisión para mostrar los goles, dónde teníamos archivo de Nacional para mostrar camerino y otras cosas, y dónde iban a entrar los personajes de la ficción. Para que el rodaje fuera muy preciso, pues no teníamos tiempo de rodar ni presupuesto para 8 semanas, fueron al final 13 días de rodaje. Entonces fue un diseño súper preciso de ver dónde entraba el archivo, dónde entraban las 13 entrevistas. días de rodaje en Bogotá y Medellín. Sí, y las entrevistas también muy planeadas y muy puntuales para terminar logrando como una narrativa coral, donde no hay un protagonista. Al final un equipo de fútbol, y los que saben de fútbol, no es una sola persona, no es el técnico, no es el dueño, no es un delantero, y no se podía dejar por fuera a los hinchas. Entonces fue muy bonito ese diseño y todos teníamos dudas, incluidos nosotros, de cómo iba a funcionar esto, porque es un formato muy híbrido, o sea, sí, saltando de las entrevistas a la ficción, al archivo, todo el tiempo y pasando por diferentes historias. Lo complejo es el orden, pues en qué momento va este, en qué momento va este, en qué momento volvemos al archivo, en qué momento entra Pacho, en qué momento entra el hincha, la que tiene la tienda, o sea, es... Y sobre todo que cuando uno escribe una película, sabe que hay un personaje que tiene un objetivo y lo cumple o no, y va sorteando obstáculos o pues vamos a través como de su deseo, ¿no? Y vamos con él, pero acá no. Entonces al final entendimos que el protagonista es el fútbol y como ese deseo de lograr los títulos o no. Claro, la pasión, la expectativa, la decepción, la ilusión, o sea, todo por lo que pasa un hincha. Y lo que hace todos que los altibajos por lo que pasa un hincha. Así es. Vamos a ver el avance, si te parece, Mauro, de Uno vuelve siempre. Seguimos para hablar de esta gran producción. Este es el avance entonces, en primicia aquí por nuestro programa de Aquí te ves el cine, de Uno vuelve siempre en cines el 14 de agosto. ¿Cómo nos van a sacar si nosotros somos campeones? ¡Campeones! Ese momento fue muy difícil porque no había una empatía entre el equipo, la hinchada, los directivos. ¿Qué pasa, Nacional? ¿Qué pasa, hombre? Este club significa un compromiso con la afición. Yo me pongo la camiseta cuando la siento y yo no la siento ahorita. Es que ¿a quién se le ocurre poner una tienda del Nacional aquí en Bogotá? Por Dios. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. El reto más importante era recuperar la confianza. Yo veo difícil que volvamos a ser los que éramos antes. Muchachos, Nacional ya no juega a nada, no le ganamos a nadie, no trae jugadores. Yo no creo que vuelva al estadio. Es una tristeza que te sirve para ser más fuerte. Para volver a la grandeza que obviamente representa Atlético Nacional. Hermanita, ¿y tú no podrías jugar para que ganemos? Sí, no sé si vaya a volver. Y al final nos vamos a abrazar todos, hermanos, así que vamos. Y decir, bueno, vamos por todo, contra todos, y por hacer a Nacional siempre más grande aún de lo que es. Uno vuelve siempre, uno vuelve siempre, uno vuelve. ¡Vamos! Uno vuelve siempre, la historia de una pasión que dio la vuelta. Cuando uno, Mauro, ve el tráiler de su propia producción, ¿qué sensación le queda? En este caso me parece muy satisfactorio lo que logramos porque se ve la promesa de ese híbrido, ¿no? De que hay entrevistas, de que hay archivo, de que hay ficción. Y muy satisfactorio haber logrado tener la licencia de la canción, que es la que le da el nombre a la película. Claro. Y que suene
la canción. Casi que cuando estábamos buscando cómo se llamaba la película, cuál canción iba a ser la protagonista, porque nos gusta mucho la música, entendimos que esta letra de esta canción es la película, que arranca diciendo que uno se despide insensiblemente y uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Total. Y mira que tiene esa conexión con el volveremos y uno vuelve siempre. Y esa poesía también como de hacer grande las cosas chiquitas y que al final Nacional, así sea fútbol, es muy importante en la vida de muchas personas. Pero por supuesto, pues nos ha marcado la vida a todos. Es que uno nunca, como te digo, uno nunca deja de ser hincha. Uno pelea con el equipo, con los directivos, con los jugadores. Uno se frustra, se deprime, se le daña el genio, en fin, y vuelve. Y siempre hay revancha. Siempre hay revancha, siempre. El año entrante ganamos, el año entrante eso es lo lindo volvemos. del fútbol. Sí, eso es lo, como dice la frase, pues manía, eso es lo bonito del fútbol. Volvemos en instantes con Aquí te ves el cine para seguir hablando con Mauricio Ríos, productor y guionista de Uno vuelve siempre. Ya regresamos. ¿Y cómo les parece que ahora nos pueden ver? Ya puedes disfrutar todos nuestros programas a través de Facebook, YouTube Live y Kick.com. Además, vamos a estar muy conectados porque todos los comentarios los leemos. Esta es la revolución de la radio, porque ahora nos puedes ver. Estamos felices con todos nuestros oyentes, que ahora también son televidentes. Con nueva tecnología, con nuevos proyectos, siempre a nuestro lado y corazón a corazón. Se les quiere. Atención Medellín, llega el evento más esperado de la Feria de las Flores. Vallenato 5 estrellas, con los ídolos románticos de siempre. Nelson Velázquez, Yo sé bien que aunque pasó Jorge Celedón, Daniel Calderón, Giancarlo Centeno y Alex Manga. Si no me falla el corazón. 6 de agosto, Centauro Centro de Eventos Envigado. Invita a aguardiente antioqueño 24 grados sin azúcar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Del 1 al 9 de agosto, no te pierdas del mejor plan de la feria, el Tour de las Flores. Entre flores, pájaros, colibríes y mariposas, esta es la experiencia silletera que no se puede perder en la Feria de las Flores. Estamos de regreso en Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con Mauricio Ríos, que junto con su hermano Camilo hacen cine, son guionistas, productores, directores, en fin. Están, digamos que formando su nombre como los hermanos Ríos. Y vamos a terminar este programa con una de sus películas favoritas, que está hecha por otro par de hermanos. Los hermanos Coen, que son muy conocidos pues ya en el mundo del cine, y digamos que su gran obra o primera gran obra que se hizo famosa en todo el mundo es una película bien interesante que se llama Fargo. Es una película de 1996. Está protagonizada por la triple ganadora del Oscar Frances McDormand y William H. Macy, y nos cuenta con uno de mis géneros favoritos del cine, que es las películas de humor negro, las películas irónicas, estas películas de un humor agudo, ríspido, y esta es una gran representante de ese tipo de películas. Los hermanos Ríos podrían ser los hermanos Coen colombianos. Te voy a soltar pues esa pregunta así sin anestesia. Pues quisiéramos llegar a hacerlo y
Y creo que cuando uno ve un referente de este tamaño, entiende por qué funciona trabajar con un hermano, ¿no? Pues como que es una dupla que cuando los dos escribimos y luego en la ejecución Camilo se pone a dirigir y yo a producir, es mucho más fácil, porque además uno también como productor y guionista pues toma decisiones que le ayuden a la historia y al director. Entonces nos sentimos muy cómodos trabajando juntos y nos gustaría llegar a hacer ya un cine de ficción como este. Digamos que el productor es quien aterriza al director. O sea, el productor siempre tiene que tener los pies en la tierra, porque pues productor igual plata. Entonces siempre tiene que tener los pies en la tierra. Plata y tiempo. Usted, plata y tiempo. Se entienden así, tienen definidos los roles de cada uno. Bastante, sí. Camilo además pues es una persona que no tiene esa mente numérica, ¿no? Claro. Pues, pero como le buen cuesta artista, impresionante. como buen artista. Claro, y para mí él sueña y hace. Para mí es un privilegio eso, porque me obliga a dejarlo fuera de estas preocupaciones y tampoco le cuento, a Sí, menos claro, que sea absolutamente para no necesario. perturbarlo. Ya cuando hay que tomar una decisión le digo, ve, acá tenemos que resolver esto. Claro. Pero como yo soy también autor, pues le puedo dar un par de soluciones y ya al final quien decide es él. Claro. Bien, vamos a ver el avance de esta gran película, 1996, Fargo, película ambientada en Minnesota, en un invierno atroz, tenaz por allá, una historia de un asesinato mal ejecutado, con toda la torpeza del mundo para cobrar un seguro, entiendo que era esto. Bueno, todo sale mal, todo mal, y no deja, es como ese humor de crimen, es como yo definiría esta película. Veamos el avance de Fargo de 1996. Once upon a time. Looks like she's gonna turn cold tomorrow. Yeah, you got that right. There was a salesman called Jerry Lundergaard. Okay, real good then. Who always dreamt of striking it rich. Wait, have you had a chance to think about that deal I was talking about, those 40 acres there in Wayzata? Jerry, we're not going to just give you $750,000. No, but see, So, we all set on this thing then? You want your own wife kidnapped. Now, her dad, he's real well off. So, why don't you just ask him for the money? Hon? Wade, it's Jerry. I don't know what to do. It's something hard, geez. It's terrible. But in a place called Fargo, Mr. Lundegaard, I'm a police officer from up Brainerd investigating some malfeasance. anything can happen. How's Jean? Who's Jean? Una película entrañable, si se quiere, pero por el humor que tiene, por ese guión tan bueno y esos actores. Frances McDormand se hace un papelazo aquí como la oficial de policía embarazada que investiga este crimen que sale mal. Era un secuestro que termina pues mal. ¿Cómo te sentiste, Mauro, en el programa? No, muy bien, yo podría ir aquí conversando. ¿Cierto que sí? Sí, totalmente. Bueno, pues muchos éxitos con Uno Vuelve Siempre. Vamos a esperar a verla en su estreno el 14 de agosto. Y bueno, ¿qué proyectos seguirán después de este? Bueno, hay varios proyectos. Que salga uno es muy difícil, entonces ahí tenemos varios proyectos en desarrollo. Muchos éxitos entonces con Uno Vuelve Siempre, la película del Atlético Nacional, así la van a llamar, la película del Nacional. Perfecto. Esperamos que vayan, la vean, nos cuenten de pronto cómo les pareció. En cines el próximo 14 de agosto. Mauro, gracias por venir. Gracias, Juan. Este es Aquí Te Ves el Cine. Nos vemos la próxima semana con más temas, personajes, eventos, datos de interés del séptimo arte. Chao.